Vamos a dar inicio a la última sesión, ¿bien? La última sesión de este primer minicurso, ¿de acuerdo? Entonces, como los anteriores, esta sesión va a estar grabada y se pueden entrar al enlace para verlo después, si desean, a la página del departamento, ¿bien? Entonces, ahí también van a encontrar los otros minicursos y con las fechas en las cuales se van a realizar para que ya estén enterados de los minicursos que vienen, ¿no? Todos ellos van a ser igual, me refiero en el desarrollo a este minicurso que está por acabar hoy día. Bien, entonces, sin más, lo dejo a Jesús para que termine su minicurso en la clase de hoy día. Ok, Jesús, puedes comenzar. Ya, muchas gracias, profesor. Ya. Buenas tardes para todos. A ver, dado que es la última... Ay, perdón. Ah, ya. Dado que es la última sesión, me gustaría hacer un pequeño recuento. Ah, perdón, no sé, alguien creo que... Ah, ya. Me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que hemos venido viendo, ¿no? A ver, en la primera sesión yo comenté acerca de un problema en el que se tenía un tablero. Vamos a pensar un tablero rectangular, ¿no? Tablero de tamaño n por m. Y la pregunta era, ¿cómo podríamos determinar, dependiendo de la situación, si tengo cierta familia de fichas, el llenado de dicho tablero, ¿no? Eso fue, digamos, el problema inicio, ¿no? Obviamente que estoy dibujando un trimino, pero lo trabajamos de manera particular con fichas que parecían palitos, pues, ¿no? Fichas en horizontal o vertical. Hicimos algunas propiedades, demostramos que se podía bajo ciertas condiciones. Y la clase pasada, perdón, antes de la clase pasada, en la última clase dejamos entrever que a cada, digamos, a cada ficha, de alguna manera, ¿no? Nosotros le podíamos asociar cierto polinomio, ¿no? Un polinomio 1, un polinomio 2, qué sé yo, hasta cierto polinomio PDK. Eso dependía obviamente de la ficha que nosotros teníamos a la mano, ¿no? Por ejemplo, si teníamos un palito de tamaño 1 por D, ¿no? 1 por D, el polinomio que se le asociaba era 1 más x, así hasta x a la d menos 1. Por otro lado, si el polinomio, perdón, si el palito era vertical, nosotros le asociábamos, ¿no? Este es d y este es 1. La expresión 1 más y, así sucesivamente, hasta y a la d menos 1, ¿no? Obviamente eso dependía bastante de la posición y del objeto con el que estábamos trabajando. Entonces, nosotros probamos que resolver el problema era equivalente a tratar de resolver esta ecuación donde aparecían como variables estos polinomios QD1, QD2, así sucesivamente, hasta QDK, donde este R era el polinomio que se obtenía al sumar todos los monomios que aparecían en el tablero. Y esto era una cosa general. De hecho, no importaba que el objeto sea un tablero, el objeto podía ser una figura de la forma que a nosotros se nos dé la gana, por ejemplo, puede ser una cosa así. Y de todas maneras teníamos que estudiar qué pasaba cuando nosotros cubríamos el tablero con ciertas fichas, pudiendo rotarlas, girarlas o hacerlo como se nos dé la gana, sin dejar espacios y sin salirse del tablero. Pues no. Pero claro, estos polinomios Q de 1, Q de 2, Q de K, ¿no? Q de 1, Q de 2, Q de K, eran polinomios con coeficientes 0 o 1. ¿No? Eso es lo que nosotros sabíamos, ¿no? Porque 0 representaba esencialmente si la ficha estaba en cierta casilla del tablero o no, ¿no? Era 0 si no estaba, 1 sí estaba. Esencialmente esa era la argumentación.
Y lo que nosotros vimos era que para probar que con cierto tipo de fichas no se podía, perdón, con cierto tipo de tableros no se podía hacer el llenado, y con tales sí, lo que estudiamos era el espacio donde se anulaban estos PD1, PD2 hasta PDK. Entonces nuestro razonamiento fue, si encontramos puntos, vamos a llamarle X de 1, X de 2, bla, bla, bla. Bueno, de hecho solamente teníamos dos variables, así que vamos a ponerle X de 0 y Y de 0. De modo que P de 1 de X de 0, Y de 0, sea igual a P de 2 de X y 0, Y de 0, sea igual, bla, 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 a P de K de X y 0, Y de 0. Que todos estos tipos sean iguales a 0 y que a su vez R de X de 0, Y de 0 sea diferente de 0. Si encontrábamos eso, nosotros veíamos que esta ecuación era imposible de resolver. ¿Por qué? Porque si se podía resolver, si teníamos dicha igualdad de polinomios, evaluándolo en X de 0, Y de 0, íbamos a tener una contradicción, porque del lado izquierdo nos iba a salir 0, mientras que del lado derecho nos iba a salir una cantidad diferente de 0. Ese fue el razonamiento. Con ello, nos pareció interesante, o por lo menos yo sugerí que era interesante, estudiar este conjunto, ¿no? Estudiar, a partir de ello, el espacio de ceros de todos esos polinomios. Es decir, encontrar los puntos, encontrar todos estos tipos. Vamos a poner X, X0 y de 0 es un número apropiado. De modo que P de 1 de X de Y 0, X de 0 y de 0, todos ellos sean iguales a 0. ¿Ok? Todos ellos los estudiamos cada uno por su lado. Eso fue lo que hicimos. Y lo que dijimos era, bueno, pues lo que sucedía era que este conjunto no estaba contenido en el espacio de ceros de R. No estaba contenido ahí. Encontramos a alguien que estaba aquí, pero no aquí. Y lo que nos preguntamos era, a ver, vemos que es un criterio para saber cuándo no se puede llenar el tablero, pero nos gustaría algo todavía más fino, un criterio que nos diga, oye, ¿sabes qué? Con este criterio puedes llenar el tablero. Entonces nos animamos, y por lo menos sugerí, que hubiera sido interesante que al voltear el objeto, ¿no? O sea, si hubiera ocurrido, perdón, a voltear no, si hubiera ocurrido, el plan era que si este espacio de anulamiento estaba contenido en este espacio de anulamiento, era razonable pensar, ¿no?, que sí podíamos encontrar polinomios de modo que sí se puede resolver la ecuación. Ya de ahí nos fijaremos si son polinomios con coeficientes ceros y unos. Pero por lo pronto nos gustaría afirmar esto de aquí. Y lo que vimos es que eso era falso, lamentablemente. No es verdadero. Eso no es verdadero. Una pena. No es verdadero, más o menos para que se pongan a pensar de por qué eso es verdadero. Miren un caso chiquito, ¿no? Digamos que quizás no tanto con estos polinomios, sino un juego quizás más pequeño, ¿no? Digamos que P de 1 sea X, no sé, X solito, ¿no? O X al cubo. Vamos a poner X al cubo. Y digamos que R sea X nada más. ¿Ok? Digamos que se esté pasando. Entonces, ¿qué necesito yo para que esto de aquí, ¿no?, se anule, ¿no? De nuevo son los puntos X de 0, Y de 0, de modo que X de 0 al cubo, bueno, vamos a ponerlo así, P de 1 de X de 0, Y de 0 sea 0. Esto es lo mismo que X de 0 al cubo. Esto es lo mismo que X de 0 al cubo. Es decir, que esto es lo mismo de lo que los puntos donde X de 0 vale 0. ¿No? Son esos puntos, la línea. Y vemos que esto es lo mismo, ¿no?, que B de R, que me dice explícitamente, oye, ¿sabes qué? Yo lo único que estoy tomando es
x de 0. X de 0 igual a 0 y x de 0 al cubo igual a 0. Me sale exactamente el mismo conjunto. Entonces alguien podría decir, ah, ya, pues ya tengo inclusión. Tengo que V de P1 está contenido en V de R. ¿No? Entonces, la idea es que a partir de ello, uno diga, ¿no? Entonces sí podemos, aquí me comí la palabra encontrar, polinomios que cumplan esta ecuación. Entonces, vemos que eso no es posible, porque la verdad es que no podemos, ¿no? No podemos encontrar polinomios de modo que x al cubo por otra cosa, q de x, y, sea igual a x. Esto no lo puedo encontrar, pues, ¿no? Si quieren simplifican x, no sé, hagan lo que les parezca más cómodo. Pero esta ecuación definitivamente no la pueden resolver. Al menos q lo que le va a salir no será un polinomio. Entonces vemos que hay un problema, ¿no? Porque el plan para obtener la vuelta no va a funcionar. De hecho, hay un teorema que nos asegura, que se llama el teorema de Nunster-Stas, que dice, mira, ¿sabes qué? Está bien, eso no pasa, puedes tener algo un poquito más débil. Lo que te dice es que puedes encontrar un m, ¿no? Entero positivo, podemos encontrar polinomios, y un m entero positivo, de modo que esto sí se satisfaga. Eso sí lo podemos hacer. Eso es lo que te dice el teorema de los ceros de Hilbert. Y uno dice, bueno, pues ya, no es una solución óptima, pero por lo menos me anima a tratar de intentar la vuelta, ¿no? Me anima a tratar de pensar de que, ok, no puedo hacerlo así nada más, pero me aparece un m que por ahí, ese sí puede estar fastidiando. Quizás uno puede ser un poquito más humilde y decir, ok, ya, vamos a pensar que estos P de 1, P de 2, P de K, quizás no sean los adecuados. Quizás ellos no son los que yo esperaba, ¿no? O sea, quizás necesito algo más fuerte, un tipo más interesante, que sí me garantice que con M genérico lo puedo lograr. ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿y eso cómo se encuentra? ¿Cómo se hace? Entonces, en la clase de hoy voy a tratar de dar un pequeño resumen de quiénes son aquellos que sí garantizan esta condición con M igual a 1, una condición mucho más fuerte. Y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Okay? Entonces, este fue un pequeño resumen de lo que vimos en las dos clases pasadas. Primero trasladamos el problema combinatórico a un problema completamente algebraico. La pregunta es, ¿cuándo es que se puede resolver este problema algebraico? La respuesta fue, bueno, por lo menos necesitas esta condición, necesitas que este espacio de ceros esté contenido en este espacio de ceros, este espacio de anulamiento. Y la respuesta también a la vuelta es que no siempre se puede regresar, ¿no? A pesar de que nosotros tengamos esta inclusión, no tenemos por qué encontrar polinomios con estas características. Sería bacán que se pueda, pero no necesariamente se puede. Hay un teorema que te asegura que hay un pequeño error, ¿no? Que es un exponente que va a aparecer de todas maneras, que es el teorema de los ceros de Hilbert. ¿Okay? Obviamente en un curso más largo, ¿no? Inclusive hasta daría para por lo menos dar un esbozo de la demostración del teorema de los ceros de Hilbert, que es altamente no trivial. Es un teorema que involucra bastantes herramientas algebraicas. De hecho, ahí como que se justifica el hecho de que yo siempre esté utilizando C, por ejemplo, y no trabaje para polinomios con números reales. En fin, ahora sí, vamos a la clase de hoy. Bueno, me gustaría empezar con algo que quiero creer han visto, y de hecho yo lo mencioné en la clase pasada, ¿no? Cuando les dije que todo polinomio, perdón, que todo ideal en el anillo de polinomios con coeficientes complejos tenía un generador, que era el algoritmo de la división, ¿no? Esencialmente es, tenemos un polinomio, tenemos otro polinomio diferente de cero, los podemos dividir como si fueran numeritos, ¿no? Como repito, quizás esto ya lo han visto, sea en el colegio, sea durante la carrera, sea de manera particular, porque es algo relativamente conocido. Seguramente han visto procesos como Ruffini, Horner, ¿no? Diferentes algoritmos para encontrar la división de polinomios. Obviamente, es un proceso pesado, ¿no? Hay que empezar a hacer algunas tablitas, ¿no? Hay que hacer algunas cuentitas, ¿no? Pero son reglas bastante concretas, ¿no? Tienes tu P, tienes tu Q, lo divides, te sale un cociente que tiene como polinomio grado menor que Q. Y aquí quiero admitir que el polinomio
nulo, el polinomio 0 tiene grado menos infinito. Y bueno, cada uno de los pedazos se llama como si fueran números enteros positivos, ¿no? Cociente y residuo, ¿no? O resto, llamen, es completamente razonable. Pero si ustedes se fijan, este proceso depende bastante que estemos trabajando con una variable. Por ejemplo, si tuviéramos dos variables, digamos x y y, ¿no? Y yo les dijera, a ver, dividen el polinomio x al cuadrado más x por y más x menos y. Divídanlo, ¿no? A ver, voy a escribirlo por aquí. A ver, voy a escribirlo por aquí. Digamos que tenemos estas dos expresiones. En este caso estamos considerando que el polinomio que estoy tratando de dividir es x al cuadrado más x por y más x menos y lo estoy tratando de dividir por x más y. El polinomio es diferente de 0, ¿no? No nulo, ¿no? Es diferente de 0. Y la pregunta es cuál sería adecuado para ser llamado cociente y cuál debería ser llamado residuo, ¿no? Uno pensaría, bueno, a lo mejor los dos están bien, uno está bien, otro no está bien. Me gustaría que se tomen un par de minutos para pensar en eso. ¿Cuál de las dos versiones ustedes consideran que debería ser la división correcta? ¿No? Obviamente, hay uno que uno pensaría que es el correcto y otro que no. O depende de la situación. Entonces, me gustaría que lo piensen un rato. ¿Cuál de estas dos divisiones, ¿no? ¿Cuál de las dos expresiones consideran ustedes que es la división correcta de P entre Q? Tómense un par de minutos para que piensen eso. Si quieren ponen en el chat, ponen, me parece que una es la correcta, o me ponen, creo que dos es la correcta, o me ponen ninguna es la correcta, o me ponen las dos son correctas, ¿no? Las cuatro posibles respuestas. Muy bien, ¿alguna respuesta por ahí? De nuevo, aquí vale equivocarse, ¿no? Que no vale equivocarse es ya en el mundo laboral. A ver, no, vale equivocarse siempre. En fin, ¿cuál creen que es la correcta? ¿La 1 o la 2? Creo que las dos, las dos, las dos. Las dos es una buena respuesta. Las dos, claro, lo que usted dice, dependiendo del punto de vista, es correcto. Las dos son correctas dependiendo. A ver, hoy día voy a tratar de definir y voy a tratar de dar un poco de visión de por qué las dos son correctas. Traten de pensar en una tercera, inclusive esa también va a ser correcta seguramente. Y vamos a ver qué reglas son las que al final del día va a regir para ver cuál es correcta y cuál no. ¿Ok? Entonces, primero que nada, las dos. Primero que nada es que cuando alguien se pregunta cuál de las dos debería ser correcta, le gustaría tratar de tener un análogo, ¿no? El grado de 2y es menor que el grado de x más y. O en todo caso, el grado de 2x es menor que el grado de x más y. A primera vista uno pensaría que, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero ¿cuál es el grado? ¿No? Aquí el grado, si lo vemos como grado total, ¿no? Como le llaman, sería grado 1 y aquí también es 1. Aquí también el grado es 1 y aquí el grado es 1, ¿no? Entonces, como que por ahí no va la respuesta, ¿no? Y tratar de esperar que sea solamente un numerito, el resto eso no va a pasar, ¿no? Esperar que sea 2, 3, 4, seguramente eso no va a ocurrir, ¿no? Porque a ver, si fuera un número, si aquí fuera un número, ese, ¿no? Quiere decir que si yo reemplazo x menos y, ¿no? Perdón, si reemplazo a x siendo igual a menos y, aquí me debería dar 0, pues, ¿no? En cambio aquí uno hace la cuenta, le va a quedar y al cuadrado menos y al cuadrado menos y, que es menos 2 veces y. Menos 2 veces y no es un número, ¿no? Entonces, esperar que nos quede un numerito no es algo factible, ¿no? No es razonable. ¿No? Porque dicen, bueno, un numerito es de grado 0, pues, o menos infinito, si es alguno. Entonces, ahí hay un montón de inconvenientes
Y obviamente, si quisiéramos hacer el paralelo con la división de polinomios clásica, no se va a tener. Entonces, vemos que lo primero que hay que definir es el grado de un polinomio. Y si nosotros nos vamos a la definición de grado, el grado de un polinomio es el monomio de mayor grado, ¿no? Esa es la definición, es el monomio mayor. Entonces, si tenemos un monomio, y tenemos de hecho en el conjunto de todos los polinomios con las variables x1, x2, xn, tenemos unos tipos particulares que son llamados monomios. En este conjunto de monomios vamos a imponer a la mala, o vamos a imponer porque se nos parece, un orden monomial. Un orden, que recuerden que una relación de orden es un símbolo, si lo quieren ver así, ¿no? Una relación de orden. Una relación de orden en un conjunto. Una relación, he escrito relación dos veces. Una relación de orden en un conjunto es esencialmente dar una comparativa entre dos términos. De modo que se satisfacen leyes más o menos coherentes, ¿no? A es menor o igual que A menor o igual que A y B menor o igual que A implica que A es igual a B. Si A es menor o igual que A, B es menor o igual que C, eso implica que A es menor o igual que C. Entonces, en una relación, en un conjunto, perdón, una relación de orden es algo que más o menos nos permite comparar cosas. Aquí lo que nosotros vamos a querer hacer es tratar de comparar los monomios en un polinomio. No vamos a querer comparar a todos los polinomios. Eso es, se podría hacer, pero no es de nuestro interés. Lo que queremos hacer es únicamente comparar a los monomios. ¿Por qué? Porque lo que vamos a querer extraer es aquel término de mayor grado. ¿Ok? Entonces, definimos una relación de orden y vamos a llamarle relación de orden monomial si es una orden total. ¿Qué significa orden total? Significa que podemos comparar cualquier par de monomios. Cualquier par de monomios. ¿Eso qué significa? Si yo les presento dos monomios, uno puede escoger cuál es el mayor. Ahí está. Es decir, si yo tengo al monomio X, que es un monomio, tengo al monomio Y, que es otro monomio, se puede decidir si ocurre esto o si ocurre esto. ¿Está bien? Cualquiera de esas elecciones va a ser llamada orden monomial. Si además cumple que uno es el menor, uno es más chico que todos los que aparecen, todos los monomios que pueden hacer por ahí. Y otra cuestión que también debe ser satisfecha es que respeta la multiplicación. Es decir, que de alguna manera respete el álgebra, ¿no? Que si x a la A es menor o igual que x a la B y multiplico por x a la C en ambos lados, esto todavía sigue valiendo. Y aquí yo estoy siendo un poco libre al momento de hacer esta escritura, ¿no? Me dirán, ¿qué significa x a la A, profe? ¿No? Recuerden que x1 a la A1, x2 a la A2, xn a la AN, bueno, creo que lo pongo n, es la expresión general de los monomios, ¿no? Donde los ADI son números enteros mayores o iguales que 0. Son enteros no negativos. Entonces, para no estar escribiendo esto a cada rato, bueno, porque es pesado, lo voy a escribir simplemente como x a la A. Entendiendo que A depende de A de 1, A de 2, bla, 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 A de n. Por ejemplo, en vez de escribir, qué sé yo, x1 al cubo, x2 al cuadrado, x3 a la 1, este es lo mismo que x a la 3, 2, 1. No quiero complicarles la vida. Listo. Entonces, tienen que respetar la multiplicación. Por ejemplo, solamente para hacer una acotación acerca de ello. Dado que estos son vectores, ¿no? Uno puede sumar vectores. Esto tiene sentido. Digamos, esto sería A de 1 más B de 1, bla, 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 hasta A de n más B de n. Donde obviamente estoy considerando que B es B de 1, B de 2, hasta B de n.
Y bueno, quiero creer que se entiende que x a la A por x a la B es x a la A más B, ¿no? Porque x1 se agrupa con x1, x2 se agrupa con x2 y así sucesivamente. Con eso dicho, bueno, hay algunas propiedades, o por lo menos que van a ser satisfechas, pero antes de ver las propiedades vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? Alguien podría decir, esta cosa existe, no existe, se lo he inventado, ¿no? Y la verdad es que medio que es inventado, obviamente. Pero es bastante razonable la creación de los órdenes monomiales, ¿no? Tampoco es tan descabellado. Lo primero que quiero mencionar, y es, creo yo, el primer orden que uno quizás aprende o conoce, es el orden lexicográfico. Todos creo que han utilizado alguna vez un diccionario, ¿no? Un diccionario, qué sé yo. ¿Cómo ordena las letras un diccionario? ¿Cómo ordena las palabras un diccionario? Bueno, dice, primero van las que empiezan con A, ¿no? ¿Qué sé yo? Amarillo, o sea, las que empiezan con A. Avión, ¿no? Qué sé yo, antílope, ¿no? Las palabras que se le vengan a la cabeza que comiencen con, ¿no? Entonces, primero ordena las letras que empiezan con A, luego va ordenando a las que empiezan con B, no sé, barco, bote, no sé, buitre, las que vengan, ¿no? Las que vengan, ¿no? Pero coloca primero a todas las que empiezan con A, luego a todas las que empiezan con B, luego a todas las que empiezan con C y así sucesivamente. Una vez que ordena a todas las que empiezan con A, entre ellas, dado que todas comienzan con A, dice, bueno, pues voy a tener que ordenarlas, ahora tomando en cuenta su segunda letra. Por ejemplo, entre estas tres palabras, primero iría amarillo, luego iría antílope y luego iría avión. De hecho, ¿no? Si hubiera aparecido otra palabra, por decir, hubiera aparecido ámbar, hubiera tenido que decir, a ver, este empieza con A, este empieza con A. Este empieza con M, así que tiene que ir antes de antílope. Y luego para decidir quién va primero, o amarillo o ámbar, se fija en la tercera letra. La tercera letra aquí es A de amarillo y aquí es V de bote, ¿no? Entonces primero va amarillo y luego va ámbar, ¿no? Es así como va decidiendo el orden de las palabras un diccionario. Es por ello que es razonable darle el nombre de orden lexicográfico al siguiente tipo de ordenamiento. Lo que va a hacer es lo siguiente. Lo primero que te va a decir, y solamente voy a hacer una cosa chiquita para que más o menos entienda, ¿no? Aquí yo sé que pongo el ejemplo con varias variables, pero vamos a hacerlo con dos nada más, porque al final del día es lo que nos va a interesar. Vamos a decir que x a la a1 por y a la a2 es, bueno, vamos a ponerle mejor b, a la b1 por y a la b2 es menor o igual que x a la a2 por y a la b2. De hecho, aquí muchos suelen colocar una L de orden lexicográfico. De hecho, ustedes van orden lexicográfico en monomios. En Wikipedia le va a salir una L grande. Sí vale lo siguiente. Si B de 1 es menor que A de 2 o B de 1 es igual a de 2. No, aquí es A de 1. Aquí es A de 1 y aquí es A de 2. Perdón. No, un error de notación. Aquí es A de 1 y aquí es A de 2. B de 1 es menor que A de 1 o B de 1 es igual a A de 1 y B de 2 es menor o igual que A de 2. Estos tipos sí los podemos comparar porque son números, ¿no? Son números enteros, no negativos, ¿no? Es 1, 2, 3, 0, 25, lo que sea, ¿no? Entonces ellos sí los podemos comparar como si fueran números normales, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado por y al cubo sería menor o igual que x al cubo, qué sé yo, por y a la cuarta. Otra cosa, y es x a la 0 por y a la 1 y esto es menor o igual que x a la 1 por y a la 0. Esto es x. Entonces vemos que x domina por sobre y, ¿no? Entonces, de alguna manera x le gana a y, pues, ¿no?
De nuevo, porque hacemos la comparación, ¿no? Por ejemplo, aquí comparamos 2 con 3, ¿quién gana? 3, allá. Entonces, él gana. Aquí hacemos la comparación entre 0 y 1, ¿quién gana? 1, allá. Entonces, el quién gana. Si hubiera por ahí alguna coincidencia, por ejemplo, si hubiera x a la 1 por y al cuadrado, esto va a ser menor o igual que x a la 1 por y, qué sé yo, a la 100. Porque si bien es cierto, coinciden en el primero, en el segundo gana 100. Él le pega, ¿no? Él es más grande que los demás. Entonces, se pueden ordenar a los monomios. De hecho, uno puede hacer este proceso e irse fijando que primero va a estar el 1. 1 es x a la 0 por y a la 0. Luego va a estar x a la 1 por y a la 0. X a la 1 por y a la 1. X a la 1 por y al cuadrado. Y así sucesivamente. Luego va a seguir x al cuadrado por y a la 0. X al cuadrado por y a la 1. Ah, no, perdón, aquí me estoy olvidando de todos los y's. Aquí me estoy olvidando de 1, que x al cuadrado y a la 0, menor o igual que x a la 0 por y a la 1, menor o igual que x a la 0 por y al cuadrado, menor o igual que todos los demás, ¿no? Todos los y's, ¿no? Y lo podemos poner pictóricamente. Aquí están todos los x a la 0 por y a la algo. Aquí están todos los x a la 1 por y a la algo. Aquí van a estar todos los x al cuadrado por y al largo, ¿no? Y así ustedes van a ir viendo que aparecen todos los monomios. Todos todititos. Todos van a aparecer. El x al algo va a aparecer seguramente en el bloque algo más 1, ¿no? El y al algo va a aparecer en la posición tal, ¿no? Esto significa que este es un orden total, porque si tenemos cualquier par de monomios, los podemos comparar. ¿Okay? Entonces cumple con el hecho que es un orden total. Cualquier monomio le gana a 1 y además, a lo que se va a cumplir, pero ya lo dejo a ustedes como ejercicio, es que si x a la y por y a la j es menor o igual que x a la k por y a la l, entonces x a la y por y a la j por x a la r por y a la s es menor o igual que x a la k por y a la l por x a la r por y a la s. Esencialmente lo que tienen que hacer es el chequeo, ¿no? Recuerden que esto de aquí es x a la y más r. Y este es y a la j más s. Este es x a la k más r. Por y a la l más s. Esencialmente, a ver, solamente un caso. Tienen que fijarse qué pasa si es menor que k, ¿no? Entonces van a concluir que, por ejemplo, y más r es menor que k más r. Entonces, él va a ser más chico que él. Fíjense qué pasa en el siguiente caso. Es un proceso completamente similar. Entonces, este es un orden monomial. Como les repito, es el orden lexicográfico y es un hecho muy importante. Muy bien, con eso dicho, vamos a ver una condición más. Algo que ocurre en el orden monomial es que si x a la a divide a x a la b le gana a x a la a, ¿no? Este es relativamente sencillo de probar. No es muy largo. El segundo sí es bastante largo. Así que el que es rápido lo voy a hacer, el que es largo se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Entonces, ¿qué dice? Dice, supongan que x a la a es un monomio que divide x a la b. Entonces, si tenemos a este símbolo de menor o igual, como orden monomial, se cumple esa desigualdad. ¿Qué es lo que está pasando? Significa que x a la b es igual a un x a la a por un x a la c, porque lo está dividiendo. Bueno, la división tiene que dar un monomio, ¿no? Entonces, 1 es menor o igual que x a la c, y lo que hago es multiplicar por x a la a ambos lados, ¿no? X a la a por 1 es x a la a, va a ser menor o igual que x a la b, que es x a la c por x a la a. Lo que hago es multiplicar por x a la a ambos lados. Y obtengo que si uno divide al otro, el más chico es menor o igual que el más grande, ¿no? Entonces es razonable el orden monomial. No es una cosa tampoco tan sacada de los pelos. De nuevo, recuerden que el objetivo es tratar de definir correctamente el grado y para ello hay que
ser razonables porque queremos que el grado sea coherente con la división. La otra condición y es seguramente la más importante, es que los monomios con un orden monomial forman un conjunto bien ordenado. Aquí he mezclado las letras, aquí puse J y aquí puse I. Bueno, en los dos es J, perdón. Si ustedes toman varios monomios, una cantidad no vacía, bueno, entonces, si tienen un orden monomial, siempre van a poder extraer un menor elemento. ¿Okay? Por ejemplo, en el orden monomial que les he mencionado hace un rato, del orden lexicográfico, tendrían que fijarse, primero, de todos los monomios que tienen, ¿quién es el que tiene menor grado en x a la tanto? ¿No? ¿Quién es el que tiene el menor grado con respecto de x? Hay uno que va a tener, así aparezca un x a la 0, y uno que va a tener un exponente menor con respecto de x. Y una vez que ustedes se fijan quién es el que tiene exponente menor, de toda esa lista, toman al que tiene el exponente menor con respecto de y. Ese tipo va a ser el menor menor, el más chico de toda la lista de monomios en polinomios con las variables x y y. Esencialmente es la rutina, solamente que, claro está, para un orden monomial cualquiera, la rutina es un poquito más complicada, ¿no? Pero esencialmente lo que les he mencionado es la demostración. De nuevo, como les repito, hay que hacer algunas cuentas a mano, un poquito de inducción, porque obviamente he hecho para 2 variables, pero claro, para más variables es un proceso similar. En fin, ya con todo esto que he mencionado, tenemos lo que es un orden monomial, y con esto podemos definir el grado de un polinomio. Un polinomio es la suma de monomios al final del día. Obviamente sin tener repeticiones y después de haber simplificado todo lo que ya simplificar. Si el polinomio es un polinomio no nulo y tenemos un orden monomial, entonces el grado será el monomio mayor. Es decir, de todos los monomios que ustedes tienen, toman el más grande. Listo. L. Tienen una lista finita, ¿no? Porque un polinomio es una suma finita de términos. Tienen su lista finita y de esa lista finita toman el que es más grande. Pueden decidir quién es el más grande porque es un orden total. De nuevo, los pueden comparar a todos. Si ustedes tienen una lista cualquiera de números, por ejemplo, ¿no? Tienen 100 números, de esos 100 números pueden decir cuál es el mayor. Aquí es lo mismo. Si tienen una lista de 100 monomios, pueden decidir cuál es el mayor. Y alguien podría preguntar qué pasa con el polinomio nulo. Bueno, pues como estándar se considera que el grado del polinomio nulo es menos infinito, que es el más chico de todos los monomios. Tal punto que su grado es menos infinito. Y la pregunta, ¿por qué se define menos infinito? Ya saben que es para tratar de mantener coherencia con ciertas propiedades de polinomios, ¿no? Por ejemplo, una propiedad que siempre va a ser utilizada, y espero que en algún momento de su vida lo demuestren, es que con todo lo que he definido, el grado de P por el grado de Q es el grado de P. En este caso, como estamos definiendo monomios y no exponentes, aquí no es la suma, sino más bien el producto. ¿Okay? Esencialmente, para ver que eso vale, ¿okay? Lo que tienen que hacer es considerar, ¿no?, a P como una suma, qué sé yo, C de A, X a la A, más otras cosas, a Q como C de B por X a la B, más otras cosas, pensando que estos son los términos de mayor grado. Y obviamente estos tipos son nulos. Son no nulos, perdón. Entonces P por Q será un C de A por C de B. X a la A por X a la B. Recuerden que el grado no es este tipo A, sino más bien es todo esto de aquí. Aquí el grado también no es B solito, sino todo esto de aquí. Entonces aquí el grado será la multiplicación de ambos, ¿no? Ellos le ganan a todos los que están por detrás porque esencialmente es una repetición de la expresión, perdón, de la condición x a la, bueno, vamos a poner así, x a la r menor o igual que x a la s implica que x a la r por x a la u menor o igual que x a la s por x a la u, ¿no? Es una repetición cada rato de esta condición. ¿Ok? Entonces sería eso. Entonces, una vez que definimos el grado, nosotros podemos definir la división entre dos polinomios. Ahora sí.
Vamos a tener dos polinomios P y Q, donde P es la sumatoria de algunos monomios, ¿no? C de A, X a la A. Y vamos a definir todos los polinomios, o mejor dicho, todos los monomios que son divididos por el monomio de mayor grado de Q. Es decir, vamos a definir todos los X a la A, de modo que el coeficiente en esta expresión es diferente de 0, obviamente si vale 0, ni es de nuestro interés. Y el grado de Q, es decir, el monomio mayor de Q, divide esos tipos. Puede ser que eso sea vacío. A ver, y con esto quiero regresar un poquito al ejemplo que coloqué al inicio, ¿no? A ver, vamos a colocar, bueno, necesito copiarlo, ¿no? A ver, tengo x al cuadrado más x por y más x menos y. Este es P. Luego tengo Q, que es x más y este es Q. Con el orden lexicográfico, por ejemplo, x al cuadrado sería el grado de P, ¿no? El grado de P sería x al cuadrado. Con el orden lexicográfico, el grado de Q sería x. ¿Okay? Ahora, ¿qué cosa sería S de P, Q? Estos son todos los monomios que aparecen en P, de modo que que el grado de Q divide esos monomios. Por ejemplo, estaría x al cuadrado, estaría x por y, estaría x, y el único que se escapa es y. Es el único que no está. Entonces, tendríamos que ese sería S de PQ. La cuestión es que nosotros vamos a decir, ¿no?, que P va a dividir a Q, o por lo menos vamos a hacer nuestro algoritmo de la división cuando obtengamos un R, de modo que S de R, Q sea 0. Por ejemplo, de las dos expresiones que tomamos, a ver, de las dos expresiones que tomamos, nosotros obtenemos dos diferentes R's. En un caso, este es R, ¿no? R de X, Y es igual a menos Y. Y aquí vamos a llamarle R tilde, ¿no? R tilde de X, Y sale 2 veces X. Entonces, de la primera expresión, S de R, Q sale 0. Perdón, sale vacío. Porque no hay ningún término en el resto, o en este posible resto, de modo que sea dividido por el término de mayor grado de Q, ¿no? Ninguno es dividido por X. Por otro lado, en esta expresión de aquí no sale vacío. S de R tilde, Q, sale X. Es un término que aparece en R tilde que es dividido por el grado de Q. Entonces, en el orden lexicográfico que yo les acabo de mostrar, ¿no?, en el orden lexicográfico que yo les acabo de mostrar, esta sería la división de este polinomio por este otro polinomio. Este de aquí, no. Ahora, eso claro cuando consideramos el orden lexicográfico de modo que X es mayor o igual que Y. Ahora, si hubiéramos considerado un orden lexicográfico diferente, donde X hubiera sido menor o igual que Y, entonces este hubiera sido el incorrecto y este el correcto. Eso quiere decir, ¿ok?, ya con esto quiero cerrar esta parte de la división, que en los dos casos, obviamente, dependía bastante del orden lexicográfico que uno hubiera escogido. Obviamente hay otros órdenes, hay un orden lexicográfico graduado, dependiendo de la situación, uno puede considerar otro, puede ponderar incluso, qué sé yo. Pero, y aquí me quiero detener un rato, ustedes pueden obtener un orden que seguramente, dependiendo del contexto, les convenga. ¿Ok? Entonces, una pregunta que es bastante razonable es, ¿siempre se puede dividir? La respuesta es sí. La idea es tratar de ir reduciendo este conjunto S de PQ.
Es decir, tratar de ir cancelando los términos de mayor grado. Tratar de ir obteniendo polinomios de mayor grado de P, ¿no? Que caigan, que caigan, que caigan, que caigan, que caigan. Eso no puede caer indefinidamente. Eventualmente les va a quedar vacío. ¿Ok? Otra pregunta que podrían hacer, ¿son únicos Q y R con estas propiedades o hay más? Y la respuesta es que es único. Esencialmente habría que hacer un poquito de álgebra, ¿no? Solamente para hacer un pequeño borrador para la unicidad. Si P fuera Q por Q minúscula más R, y a su vez fuera Q por Q tilde más R tilde, ¿no? Entonces pasamos este para aquí, nos quedaría Q multiplicado por Q menos Q tilde, igual a R tilde menos R. Ningún monomio que aparece aquí es dividido por Q, por el término de mayor grado de Q mayúscula. Ninguno. ¿Por qué? Porque al final del día, R, ¿no? Recuerden que va a ser sumatoria de algunos coeficientes, vamos a llamarle C, vamos a llamarle D, DA, X a la, y los coeficientes de R tilde vamos a llamarles D tilde DA, X a la. No hay, al momento de hacer la resta, términos de modo que sean divididos por el grado de Q, ¿no? Por el grado, o sea, por el término de mayor grado en Q, ¿no? No hay nadie, pues, ¿no? Entonces, si no hay nadie que aquí lo divida, ¿no? Es imposible que al multiplicar estos tipos me salga algo diferente de 0. ¿Por qué? Porque si este tipo fuera diferente de 0, quiere decir que tiene un monomio mayor, y el monomio mayor de él tiene que multiplicar este monomio. Al multiplicarlos, ustedes van a notar que aquí sí va a haber un término que va a ser dividido por el término de mayor grado de Q, ¿no? Que es la multiplicación de los dos términos mayores, cosa que no debería existir. Entonces hay unicidad. Hay unicidad, hay existencia, se comporta exactamente igual que la división de polinomios o que la división de números. Pero eso sí, depende bastante del orden que se haya escogido. Con eso dicho, y ya solamente para terminar, uno puede definir para una familia de polinomios algo que es llamado el algoritmo de la pseudodivisión. En el algoritmo de la pseudodivisión, digamos que ustedes tienen una familia de polinomios no nulos que está ordenada, tienen P de 1, P de 2, P de 3, hasta P sub n. Y la pseudodivisión de un polinomio P por este conjunto de polinomios consiste en hallar estos polinomios Q de 1, Q de 2, Q de R, de modo que todos estos conjuntos sean vacíos. En el caso de varios polinomios, algo que ya no se va a tener es unicidad. Se va a tener existencia, pero no unicidad. ¿Eso es grave? La verdad que no. Pero por ahí se puede hacer juegos para exigir que sea cierta unicidad. Ahora, obtener una expresión de ese estilo, ¿es útil? ¿No es útil? ¿Qué sucede? Si ustedes recuerdan lo que hablé al inicio de la charla, yo les dije, me gustaría que este m fuera 1. Esta expresión se parece bastante a la expresión que uno tiene en este lado, solamente que nos gustaría que el resto fuera 0. ¿No? Nos gustaría que todos los tipos que yo pueda pseudo dividir por una lista P de 1, P de 2, P de n, me garanticen que dicha expresión, ¿no?, es parte del ideal, ¿no? Recuerden que al final del día, esto de aquí era la pregunta, R es parte del ideal generado por P de 1, P de 2, P de K, sí, solamente sí, el espacio de ceros, bla, bla, bla. Aquí es algo que no tiene en ningún lado un exponente. Alguien podría decir, bueno, pues quizás no lo tiene, pero seguramente aparece después, no aparece después. ¿Qué pasa ahí? La respuesta es, sí lo hay. Si ustedes tienen un ideal, de nuevo, y aquí quiero detenerme un rato, que es detenerme en las bases del graph, ¿no? Digamos que ustedes tienen un ideal, ¿no? Ideal generado por algunos polinomios. Vamos a escribir así. Vamos a escribir que este es todos los P de 1 por Q de 1, P de 2 por Q de 2, hasta P de K por Q de K. De modo que estos Q de 1, Q de 2, hasta Q de K son polinomios. Y aquí me olvidé de corregir. Aquí es C de x1 hasta xn. Perdón. Son polinomios en n variables. ¿No?
ese conjunto. De nuevo, la pregunta que nos hacemos para resolver el problema de los tableros era esta expresión que me sale, ¿no? Esta expresión asociada al tablero, ¿pertenece o no ahí? R pertenece ahí, sí o no. ¿Bajo qué condiciones? Si la respuesta es sí, ¿qué necesito cumplir? Si la respuesta es no, ¿qué debería cumplir? Entonces, el teorema de los ceros de Hilbert nos daba una respuesta incompleta. Nos daba una respuesta que te decía, bueno, pues no sé si pertenece a R, pero una potencia de él pertenece verificando el espacio de los ceros. El teorema de la base de Grebner nos va a dar una respuesta completa. El teorema de la base de Grebner te dice, si tú tienes el ideal, tú puedes encontrar polinomios P de 1, P de 2, P de M, de modo que este tipo, bueno, aquí le pongo R, voy a ponerle, no, está bien, vamos a ponerle P, vamos a ponerle P, para ser coherentes con lo escrito, ¿no? Este tipo P pertenece o es escrito de esta forma si solamente si el residuo al momento de hacer la pseudodivisión de P por todos estos tipos es 0. ¿Ok? Alguien puede decir, pero no está diciendo lo mismo. La respuesta es no. La diferencia principal es que antes nosotros teníamos que hacer un tanteo. Aquí hubiéramos tenido que tantear con Q de 1, Q de 2, Q de K. Hubiéramos tenido que, no sé, pues, tomar Q de 1, quizás que se cancele el tipo de mayor grado, quizás tratar de cancelar con P2 el segundo tipo de mayor grado, qué sé yo. Sin embargo, esto ya es algorítmico. Este proceso ya se puede colocar en una computadora y decirle, ¿sabes qué? A la división de polinomios. Y lo va a hacer, sabe cómo hacer esas cosas. Obviamente yo no he enunciado cómo es el algoritmo, esencialmente es como la división de polinomios usual, ¿no? ¿A qué me refiero? Significa que si yo tengo que este conjunto, a ver, solamente para mencionar cómo funciona el algoritmo de la división. Digamos que ustedes tienen P y ustedes tienen a Q. Si este conjunto fuera vacío, la división es bastante sencilla, sería Q por 0 más P. Si no fuera vacía, si esto de aquí no fuera vacío, eso quiere decir que existe alguien de mayor grado. Sí, no hay problema. Existe alguien mayor. Tomamos ese alguien mayor, ¿no? Con algún coeficiente. Y lo que hacemos es dividirlo, ¿no? Por el grado de Q, ¿no? Por el coeficiente de grado de Q. Multiplicamos todo esto por Q y a P le restamos este término. ¿Vamos a cancelar el término mayor? Sí. Vamos a cancelar el término que tiene mayor grado, que es dividido por el grado de Q. Es decir, a este nuevo P', bueno, quizás P' sea un mal nombre, para pensar que la derivada. Este nuevo P tilde cumple que este conjunto tiene mayor término menor que el mayor término de SPQ, ¿no? Porque he cancelado el tipo de mayor término que estaba molestando. Y eventualmente vamos a hacer que este conjunto tenga mayor, más chico, más chico, más chico, más chico. Es un proceso que funciona con el proceso de la división. Aquí estamos haciendo eso. Vamos a tomar P. Primero lo dividimos por P1, me va a dar un resto. Lo dividimos ese resto por P2, nos va a dar un resto. Lo dividimos ese término por P3, nos va a dar un resto. Y así sucesivamente hasta que no nos quede nada. Entonces, al hacer ese proceso de pseudodivisión, obtenemos una respuesta concreta, una respuesta que va a seguir cierto algoritmo. Ya no eh, algo que es al tanteo, ¿no? Algo que es al azar, jugando con la variable. No, sino es un proceso que va a decirnos sí o no. Una observación que es importante, ¿ok? Antes de irme, es que la pregunta a cómo se pueden obtener estos polinomios siguen un proceso llamado el algoritmo de Buchberger. Eso no lo voy a mencionar ahora, ¿no? Pero es un proceso que es bastante concreto, ¿no? Que les dice se pueden obtener de este u otro modo. Entonces,
Alguien podría preguntar, ya, entonces ya está resuelto todo, ¿no? Tenemos los polinomios, tengo P, tengo todos los modos, ¿no? Tengo un algoritmo llamado algoritmo de Buchberger, tengo un algoritmo llamado algoritmo de la división o pseudodivisión. Entonces, el problema ya está completo, ¿no? No hay nada más que hacer. Y la respuesta es no. Bueno, más o menos. El problema es que el polinomio que se encuentra, en el mejor de los casos, es un polinomio con coeficientes enteros. Más o menos. Es racional. Pero la pregunta se iba más al lado de buscar polinomios con coeficientes ceros o 1. La pregunta es si uno puede obtener coeficientes ceros o 1. Esa pregunta todavía no está cerrada, lamentablemente. Pero es una buena aproximación y de hecho permite hacer generalizaciones de este tipo de problemas, ¿no? Pensando en fichas que al momento de colocarlas se borran, ¿no? Pensando en un Tetris medio raro, ¿no? Digamos que al momento de colocar dos fichas, ¿no? Como que se borra todo el espacio. En fin. Ya el problema ya empieza a tener variantes que, de nuevo, uno puede pensar el problema que pasaría en el espacio, ¿no? Con bloques en lugar de fichas, ¿no? ¿Qué pasaría cuando cambio la figura en vez de ser un tablero? ¿Qué pasa si fuera, no sé, una pirámide, ¿no? Digamos que fuera una cosa así. Eh, ¿O qué pasaría si en vez de triángulos o cuadrados utilizamos hexágonos, ¿no? Problemas de teselaciones diferentes, ¿no? Como si fuera un panal de abeja. Entonces, para poder abordar todo ese tipo de problemas hay que saber cómo funcionan bien estas cosas. Eh, Creo yo que también es interesante ver la parte computacional, que hacer el código no es trivial. No es solamente decir, bueno, ya está escrito, alguien que lo haga, ¿no? No, así no funciona. Em, de hecho, hay un segundo modo de abordar este tipo de problemas que ya involucra grupos de homotopía. De eso ya ni quiero entrar a hablar, porque ya escapa bastante de lo que he explicado. ¿Ok? Entonces, yo creo que quien esté interesado en aprender más de estas cosas, tiene que estar un poco atento a lo que es álgebra conmutativa, teoría de grupos, teoría de anillos, dado que, por ejemplo, en la clase pasada yo hablé de una propiedad que se llama propiedad neteriana. Esa propiedad, demostrarla es todo un dolor de cabeza. Se puede hacer, ¿no? Sale con inducción y algunas cuentitas más, pero hay que hacer un montón de cuentas. Por ejemplo, este teorema de la base de Grebner, encontrarlo tampoco es que sea sencillo, ¿no? Probar que el algoritmo de Buchberger funciona, preguntarse si hay mejores procesos, porque a veces no solamente basta la existencia, ¿no? Sino mostrar explícitamente quiénes son, o entender, por ejemplo, eh, los diversos orden monomiales que pueden llegar a aparecer. Yo he hablado del orden lexicográfico. Alguien podría decir, a mí me parece irrazonable, y es completamente válido, ¿no? Que a alguien le parezca irrazonable que y a la 100 sea menor o igual que x, ¿no? X a la 1. Claro, ¿no? Alguien puede decir, ¿cómo es así? ¿No? ¿Cómo así funciona? Y está bien. Obviamente hay otros órdenes que tratan de respetar, ¿no? Donde esto no vale, ¿no? Que son más lógicos desde un punto de vista. Pero obviamente el tiempo ya no alcanza. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda final. El problema inicial fue solamente una excusa para explicarle cosas de álgebra que yo considero interesante. Pero bueno. Porque el libro de álgebra conmutativa no habla explícitamente del problema de tableros, pero habla de todo lo que mencionó. De orden lexicográfico, orden monomial. Ahora, si quieres un libro concreto, eh, a ver, déjame buscar una referencia que ya tengo por acá. Eisenbach, ahí está. Este libro es muy bueno. Este libro es bastante completo. eh, no, este libro es bastante completo. eh, bueno, lo pueden encontrar en cualquier página rusa. Eh, es un libro que explica todo. Explica de lo que es un anillo. Explica de lo que... No sé, desde teoría de números empieza a hacer módulos, todo bastante sencillo. Bastante sencillo. Luego ya se hace cosas medio raras. Em, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tu, 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 tu.
Sí, acá está, base de grado. Ahí está, acá está. Aquí empieza a hacer cosas raras. Bueno, cosas raras entre comillas, ¿no? Si usted lo lee, va a ver que es bastante razonable. Bueno, rara seguramente por una currícula, por decirlo de algún modo, estándar, ¿no? Otro que también recomiendo es este de aquí, del autor Matsumura. Sobre todo el capítulo 1. Si usted ya lee el capítulo 1, dése por complacido. Ya lo demás son cosas un poquito más profundas. Pero el capítulo 1 es bastante completo. A ver, déjame ver. Ah, y este de aquí. Este de aquí lo recomiendo hasta el capítulo 4. ¿Ok? Obviamente, ustedes son libres de leer todo, pero yo considero que para un primer curso de álgebra, o un segundo curso de álgebra, hasta el capítulo 4 ya está muy bien. Está muy bien. ¿Ok? Entonces, son 3 referencias que yo creo que son buenas. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, vamos a dejar la exposición por aquí. Disculpe, el autor de este último libro que está Ya. proyectando ahí, pantalla. Este de aquí son ellos dos, Altman y Kleiman. Ellos dos. Gracias. Eh, ¿Alguna otra consulta? ¿No? Listo. Su Entonces, correo tal vez podría dejarnos en el chat, por favor. Su mi correo. correo. Pues, no me acuerdo mi correo, déjame buscar un rato. A ver, acá está. Vamos. Ahí está. Ese es. Ese es. Bueno, no me acuerdo bien mi correo. Pero bueno. Edu. Perdón, ahí he puesto Edi. Punto P. Perdón, ahí puse Edu. No es Ed, es Edu. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna cosita más? ¿No? Muy bien, entonces espero que les haya parecido entretenido. Cuídense y hasta una próxima ocasión.